Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 4 minutos. Soy Ernesto Rivera. Decía Gabriel García Márquez que en su época de reportero, la poesía era una pasión frenética, un modo de ser que abría el periódico aún en la sección económica o en la página judicial, y allí estaba esperando la poesía. Y es que hay una poesía que se escapa de las etiquetas decorativas de las bellas artes y se mete de lleno en las realidades del ser humano. Es una poesía que desde algún sitio podríamos entender como antropológica. Esta noche voy a conversar precisamente con una poeta que además tiene estudios en antropología, pero que escribe desde ese lugar en donde la poesía busca expresar la vida de los menos favorecidos, de aquellos que fueron forzados a subir encadenados a los barcos, a salir de África, a viajar a América para ser esclavos. Esta noche voy a conversar con la poeta costarricense Shirley Campbell Barr. Buenas noches, doña Shirley. Bienvenida a Costa Rica Noticias. Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la presentación además. En estos días de pandemia, todo el mundo utiliza la metáfora de que todos estamos en el mismo mar sufriendo y tal. Pero todos estamos en el mismo mar, pero en distintas naves. Algunos en unos botecitos pequeñitos a remo y otros en unos cruceros fuera de borda. ¿Cómo se imagina usted que afecta esta crisis a los grupos más vulnerables, a la gente que tradicionalmente ha estado discriminada, a los grupos indígenas? Bueno, esa pregunta me parece fantástica porque efectivamente esa metáfora la hemos venido escuchando acerca de que a todos nos afectó la pandemia de una u otra forma. Más de hecho, a algunos les afectó positivamente, algunos los menos supongo, algunas industrias fueron afectados positivamente. Pues por supuesto que la pandemia lo que vino a hacer es desnudar las diferencias realmente. Sabemos que históricamente los marginados históricamente resulta que se vieron afectados y se vieron desnudadas todas esas diferencias que hacen que unos estemos y hayamos estado marginalizados históricamente en las márgenes de la sociedad. Y definitivamente que eso con los pueblos afrodescendientes está clarísimo. Y ha permitido poner el tema sobre la mesa, poner los temas de desigualdad sobre la mesa, porque esta desigualdad no apareció con la pandemia. Es una desigualdad que venimos llevando a cuestas desde hace 400 años en un continente que estructuralmente es racista y que por supuesto a pueblos como el pueblo afrodescendiente, los pueblos indígenas, los pueblos más pobres en general, en donde estamos sobre representados, ha tocado una carga desproporcionada. Y dentro de esos incluso otros todavía más sufridos, por ejemplo las mujeres negras, por decir un ejemplo, o las mujeres indígenas, que tienen trabajos que están sobrerepresentadas en la informalidad, por ejemplo, y tuvieron que abandonar, digamos, algunos de los espacios que utilizaban, pues para guarecerse, para escapar de una pandemia que la verdad es que nadie puede escapar. Pero en fin, definitivamente que lo que ha permitido la pandemia, yo creo, entre otras cosas, es poner algunos temas sobre la mesa, levantar algunas banderas que la gente se niega a ver. Usted en su poesía expresa, en mucha de su poesía expresa el sufrimiento que pasó la diáspora africana al ser esclavizada. Usted vivió en Zimbabue unos años, estudió en Zimbabue. ¿Cómo cree que están viviendo emocionalmente desde África este sentimiento de despojo y de desplazamiento que sufrieron? Yo creo que en mi experiencia, yo viví en Zimbabue efectivamente hace ya un buen tiempo. Entrar en la sociedad africana, para nosotros que venimos de este lado del mundo, de la diáspora, es interesante porque primero que pareciera que no hay una conciencia dentro de la sociedad africana, o no había entonces. Cada día hay más conciencia de eso, de este saqueo humano
que hubo en el continente en general. Salieron millones y millones de personas. Entonces, por supuesto, también la población del continente africano era mucho menor. Entonces, por supuesto que el continente también quedó mermado. Quedó mermado no solamente de toda esta población, pero además de una población fuerte, joven, en edad productiva, etcétera, etcétera. La conciencia más fuerte de eso la cargamos nosotros y nosotras en este continente. Bueno, porque fuimos violentamente sacados de un continente, colocados en este continente sin nada, sin cultura, cuando digo sin cultura es que nos intentaron arrancar todo. Con una cultura impuesta. Exactamente. Y entonces nosotros debimos resolver eso y empezar a crear a partir de ahí. Sin embargo, el continente africano quedó mermado también. Quedó mermado de toda una población que prometía, digamos. El continente africano, a diferencia de lo que nos ahora que ha cambiado un poco con los medios de comunicación, con la globalización un poco, de la información también, logramos ver que el continente africano no es lo que nos vendieron siempre. El continente africano hoy es el continente más joven, no solamente en términos independentistas, digamos, sino también en términos de población. Es la población más joven, exactamente, es la población más joven y es un continente con una vocación, digamos, están pasando muchísimas cosas, están haciéndose muchas cosas, están innovando muchísimo, a pesar, digamos, de esta ruptura, porque podemos hablar de un antes, por supuesto, para nosotros y para el continente africano, un antes y un después del saqueo humano del que fue objeto el continente africano. Sin embargo, y eso, por supuesto que ese saqueo no vino solo, vino con los procesos de colonización también, que mermaron y hicieron un daño tremendo en el continente africano. Se impusieron fronteras. Absolutamente. Se dividieron espacios que eran comunes y que se dividieron. Exacto. Porque una potencia tomó un pedazo y otra potencia... Absolutamente, tomaron una mesa y decidieron rompiendo territorios ancestrales, digamos, territorios de pueblos, sin ninguna, bueno, como funciona el imperialismo, digamos. Entonces, realmente le tomó mucho tiempo al continente africano recuperarse. Por supuesto, le tomó 400 años, digamos, el proceso independentista también. Pero por eso empecé diciendo que el continente africano es el futuro. Nosotras hablamos que África es el continente del futuro, es el continente del presente. Qué bueno que tenga ese optimismo, porque uno ve ahora toda la desigualdad en la asignación de vacunas y el continente africano está recibiendo muy pocas vacunas. Cuando uno habla de África, en realidad habla de muchos países. No tiene que verlo como una sola entidad, es muy heterogéneo, pero globalmente están recibiendo muy pocas vacunas y eso podría tener un impacto humanitario enorme. Absolutamente. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de racismo estructural, estamos hablando de una historia de despojo. El continente africano en general, obviamente hay que hacer la salvedad y usted la hace, me parece que hay que hacerla. Nosotros hablamos del continente africano, pero son 56 países, es culturas, pueblos, territorios, etc. Sin embargo, llegaron un poquito tarde, la pandemia les llegó un poquito más tarde de lo que nos afectó en este lado del mundo. Sin embargo, pues hoy la pandemia está igual que en el resto del mundo, claro, haciendo estragos. Pero bueno, eso no es una sorpresa, lo de las vacunas. Le digo honestamente que no es una sorpresa. Y no es una sorpresa porque seguimos funcionando desde las estructuras imperiales, digamos, de distribución y de manejo, y a partir de ahí es que tenemos ese tipo de... Si ya sabemos que incluso para nuestros países el tema de las vacunas está siendo un tema complejo, hay países acaparando vacunas, hay países haciendo cosas que nos afectan al mundo entero. Imagina el continente africano, al final de cuentas, como resultado de una historia de despojo y marginalización. Al final de cuentas, el racismo no afecta solamente, no afecta solamente a los pueblos de la diáspora. Claro. Yendo a su poesía, usted ha sido traducida al francés, al inglés, al portugués, y siempre
a través de sus libros, combina una búsqueda de su identidad con también el tema de lo afrodescendiente. ¿Cómo impacta en ese registro artístico fenómenos o sucesos como el asesinato de George Floyd? El asesinato de George Floyd no es un evento aislado. Eso tiene que entenderlo la gente. No es un evento aislado. El caso de George Floyd es un evento que cruzó todas las fronteras, movió al mundo entero. Completamente. Bueno, ¿por qué? Porque estamos viviendo en un mundo globalizado, porque esa palabra no me gusta tanto, pero en un mundo en que tenemos las noticias a primera hora en el momento que está aconteciendo. ¿Qué pasó con, hablemos de Rodney King hace 30 años? Nada más para recordar, fue aquel famoso video también que un grupo de policías le propinó una golpiza horrenda. Exacto. Entonces, con eso quiero decirle que no es un evento aislado, no solamente en Estados Unidos, sino en América Latina. Nosotros vimos cómo los policías impunemente, ya no fue tan impune porque afortunadamente lo condenaron por lo menos al principal, al asesino principal, pero eso nosotros lo vemos en América Latina. O sea, las cárceles de América Latina están llenas de afrodescendientes. Brasil, las cárceles están desproporcionalmente llenas de personas afrodescendientes. Las cárceles de Colombia, de otros países de América Latina, de Estados Unidos, porque hay una simetría. Hay una simetría. Cuando hay una población del 13%, las cárceles están desproporcionalmente llenas de hombres afrodescendientes. Eso para decirle que esto es un caso que el mundo entero vio, el mundo entero fue testigo de eso, y entonces ya no hay cómo discutirlo, ya no hay cómo discutir cuando hablamos que la policía es el principal asesino de los jóvenes negros, por ejemplo en Brasil. O sea, estos son datos que están registrados, estos no son inventos de las poblaciones negras. Con eso le digo, a mi poesía voy. Por supuesto, mi poesía es un esfuerzo siempre. La poesía y la mía y la de todas las personas, pienso yo, y todos los eventos del quehacer humano, las disciplinas, responden a un momento histórico, responden a la persona que las da, y la poesía mía responde a mi conciencia. Entonces responde al hecho de yo querer despertar la conciencia, no solamente para las personas no afrodescendientes, sino también para las personas que se ven como yo. Mi poesía nace en un afán de hablarle a las personas que se ven como yo, las personas, porque no tenemos tantos referentes. Yo quiero hablarles y decirles, aquí estamos presentes, tenemos una lucha que dar, estamos construyendo identidad, y eso es lo más importante. Eventos como la muerte de George Floyd, como las muertes, los asesinatos de los jóvenes afro-brasileños, eventos como la mortalidad materna, que es mayor en las mujeres afrodescendientes que en otras personas, que en otros grupos de mujeres. Todo eso es parte de la realidad que nosotras tenemos que visibilizar, y tenemos la responsabilidad de decir, esto es lo que tenemos que hacer, y la poesía es un maravilloso instrumento para decir la verdad. Debo decirle, usted mencionaba recién en su respuesta un elemento que quería explorar un poco más, y es el tema de ser referente. De ser referente desde el activismo social, que es su caso, y también desde la poesía, para que las personas, los jóvenes o otras personas afrodescendientes puedan ver una tendencia, un camino en eso. Me acordaba al escucharla de una anécdota que hay de la cantante de jazz, ya me voy a acordar el nombre, que le pidió a su representante, estaba en el pico de su carrera, y había una canción que había salido que era muy controversial, que se llama Strange Fruit, o sea, frutos extraños, que habla sobre el linchamiento de personas en el sur de los Estados Unidos. Y ella se atrevió a cantar eso, y eso, en un momento en el que eso la podía más bien perjudicar y no beneficiar. Y eso le permite a otras personas referenciarse en alguien que tiene esa valentía. Usted
siente su obra desde ese lugar? Yo quiero ser un referente. Yo quiero, como yo decía hace un momento, yo quiero hablarle a las personas que se ven como yo. ¿Por qué es importante Billie eso? Holiday. Claro. ¿Por qué es importante eso? Es importante que la gente vea que hay personas que están hablando por ellos y por ellas. Yo siempre digo, hoy lo digo, yo tengo la voz y las palabras que otras personas no tienen. Yo tengo los espacios, este es uno. O sea, yo tengo los espacios para decirle a las personas, aquí estamos. O sea, tenemos todas las capacidades, las posibilidades de hacer cosas. Quiero ser un referente no solamente para las personas que se ven como yo, sino también para otras personas, porque la poesía también es un instrumento de educación. La poesía es un instrumento, como acabo de decir, un instrumento maravilloso de activismo, la verdad. Entonces, yo sí me veo en esa posición y llegué no sé cómo. Llegué escribiendo, llegué participando, llegué diciendo la verdad, que yo siempre eso es lo que digo. Llegué defendiendo los derechos humanos, que es lo que me toca. Yo defiendo los derechos humanos de las personas que se ven como yo y de los que no se ven como yo. Porque una persona, yo soy una mujer negra, que entiendo mi posición de mujer negra en el mundo, tengo la voz y las palabras, tengo la poesía y entonces tengo la responsabilidad de hablar desde este lugar. Yo no puedo escapar. No puedo escapar de esto y eso me hace sentir bien. Yo quiero que una niña pequeña, que mi hija, que una niña negra me vea y diga, yo quiero poder ser como esta persona, yo quiero poder hablar como ella, yo quiero defender lo que es justo. Eso es lo más importante. Hay un poema suyo que es muy emblemático y que me encantaría escucharlo de su propia voz. ¿Se anima? Rotundamente Negra. Aquí voy. Sí, este poema, y voy a decirlo antes, a mí me ha llevado por muchas partes. Yo me siento muy orgullosa de él. Es mi hijo predilecto. Tal vez no mi poema favorito, pero es mi hijo predilecto. A mí me ha llevado por muchas partes y de hecho recién sacamos el otro libro de Encino Ediciones, perdón, porque este libro además, el libro Rotundamente Negra y otros poemas, es lectura recomendada del Ministerio de Educación. Qué bueno. Entonces yo, siempre que me piden Rotundamente Negra, yo me siento muy contenta. Porque la gente se identifica con él y yo quiero que se identifiquen con él. Y dice Rotundamente Negra, dice. Está. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa, y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que se callan, de los que temen, de los que lloran. Porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Qué maravilla. Qué maravilla. Gracias. Qué impresionante el poder de la poesía, ¿verdad? La capacidad de expresar, a veces se puede escribir mucho o se puede hablar mucho en prosa sin expresar esa intensidad de contenido que tiene ese poema. ¿En qué época lo escribió? Hace muchos años. El primer libro, Rotundamente Negra, que fue el segundo libro que yo publiqué, salió en 1994. Pues cuando uno escribe un poema o cuando uno escribe poesía, uno nunca piensa que el poema va a... Uno solo lo escribe y me preguntan mucho, bueno, ¿en qué momento lo escribió de su vida? Y que yo no sé, o sea, la verdad es que digo que probablemente fue un momento de ira, de amor propio, de ganas de pegar gritos y salir corriendo, porque no crea, no es fácil crecer como una mujer negra. No es fácil asumirse y decirlo así. Por eso es que el poema ha tenido tanto impacto en las mujeres negras, porque no es fácil armarse de valor, armarse de orgullo, armarse de valentía y decirle al mundo, yo soy rotundamente negra. Es repensar el término con el cual se nos ha intentado insultar
replantearlo y volverlo en nuestro favor. Y ser rotundamente negra es para mí hoy un orgullo, y me paro en mis dos pies y lo digo y me siento muy orgullosa por eso. Qué bueno. Hablamos mucho en esta entrevista de tragedia y de desigualdad, pero hay otras características muy fuertes en la cultura y en la identidad afrodescendiente, que son la alegría y el color, ¿verdad? Esa intensidad también se expresa en el arte afrodescendiente. Absolutamente. Yo creo que hay muchas características que podemos hablar de los pueblos afrodescendientes. De hecho, muchas veces yo me niego a centralizarnos en esas características. ¿Por qué? Porque esas características muchas veces tienden a folclorizar la cultura del pueblo afrodescendiente y yo me niego a aceptar eso. Me niego a aceptar el hecho de que nos folcloricen, de que nos coloquen en casillas, porque nosotros y nosotras somos mucho más que eso. Sin embargo, también somos eso. Y eso es maravilloso y eso es lo que nos tiene vivos y nos mantiene vivas, la verdad, después de 300 años, 400 años de esclavización, después de haber sido sacados y sacadas violentamente del continente africano, ha sido nuestras ganas de vivir, nuestra alegría, nuestra fe, nuestra lucha, que es una lucha que llevamos hasta el día de hoy. Pero esa lucha la llevamos de muchas formas. La poesía es una, la oralidad es una, la música es otra, los colores, la alegría, la felicidad, esa forma que nosotros y nosotras tenemos de vivir la vida. Ciertamente ha sido una vida trágica. Ha sido una historia trágica de dolor, como usted dice, pero por supuesto que yo soy una mujer feliz. Yo soy una mujer feliz porque reconozco que cada una de las cosas que nosotros tenemos hoy y hemos hecho, las hemos conseguido a partir de nuestra lucha, a partir de años de luchar. Nada nos lo han regalado, infelizmente, a pesar de que nos robaron todo. Nada nos lo han regalado. Hemos tenido que luchar poco a poco por ir consiguiendo las cosas. Y la alegría, la música, el color, la fe, todas esas cosas han sido parte de ese proceso que nos tiene hoy vivos todavía y levantando banderas y diciendo que seguimos. Porque ayer fue una victoria, comentaba yo con mi hija, condenaron al asesino de George Floyd. Pero muchos asesinos de personas en nuestro pueblo siguen libres. Muchos sistemas son asesinos del pueblo afrodescendiente, porque muchos sistemas todavía no asumen responsabilidad por lo que le han hecho a los pueblos afrodescendientes. Si tuviéramos que hacer una mirada panorámica sobre la población afrodescendiente de Costa Rica, ¿qué nos mostraría esa visión? Primero, entender que la población afrodescendiente no está en Limón, muy importante, y entender que la población negra llegó a Costa Rica hace 400 años. No empezamos a llegar hace 130 años. Llegamos a Costa Rica hace 400 años esclavizados y esclavizadas. Fuimos arrancados igual del continente africano, nos trajeron a Costa Rica. Esa población ha sido invisibilizada y bueno, 300 años más tarde llegamos voluntariamente a una población que vino a construir el ferrocarril al Caribe costarricense. Es una población que trabaja muy duro, una población que ha dado unos aportes fundamentales a la ciudadanía de este país, una población que está dispersa por todo el país, no está ubicada solamente en la región Caribe de Costa Rica, no, en absoluto, y que además la población costarricense también es población afrodescendiente. La población costarricense mestiza, término que no me gusta tanto, pero la población mestiza también es una población afro. El reconocimiento de que somos un mestizaje, de que somos un país pluriétnico y multicultural,
pasa por el reconocimiento de que la población africana en este país está recorre todo el país y casi a todas las personas. Entonces yo creo que eso es importante. Por lo tanto, que cuando se habla, ¿cuál es el panorama de la población afrocostarricense? Infelizmente, seguimos viviendo en un país, en sociedades pigmentocráticas, como dicen. Entre más oscuro o oscura es usted, se encuentra en una posición de menos privilegio. Y eso no funciona únicamente para quienes no reconocemos como afrodescendientes. Hay una gran población que aún no se reconoce, pero sabemos entonces que hay unas cifras que hablan de una población que se encuentra en algunos espacios en desventaja con el resto del país. Sin embargo, también hablamos de una población que sigue contribuyendo en forma definitiva a la construcción de la ciudadanía de este país, pero una población que muchas veces está ausente de la fotografía de la que representa a Costa Rica. Por eso es tan importante el reconocimiento y la visibilización de esta población y el reconocimiento de que tenemos algo que cambiar, de que tenemos una deuda histórica con un pueblo y con otros pueblos, porque yo aquí estoy hablando de la población afrodescendiente, pero yo soy una defensora de los derechos humanos y entonces entiendo que hay otros pueblos que también están invisibilizados. Y entonces somos un pueblo alegre, un pueblo luchador, un pueblo que aporta a cada una de las áreas del quehacer nacional y que bueno, que estamos muy orgullosos de los aportes que hemos dado a este país y que estamos a la espera de que el país también reconozca ese legado y esa contribución permanente del pueblo afro. Doña Shirley, se nos acabó el tiempo, pero le agradezco muchísimo. Me parece importante además que haya espacios en donde se permita y se pueda escuchar las voces inteligentes, sensibles de esta población. Muchas gracias, Shirley Campbell Barr. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por estar ahí. Buenas noches. Tenemos un país pluricultural, pluriétnico. Aprendamos a reconocerlo, a valorarlo, a quererlo. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.